toda violencia política es violencia machista. No es violencia política contra las mujeres la que vive una estudiante universitaria anónima cuando en la universidad enfrenta formas de acoso sexual que la quieren mover del lugar de mujer pensante al lugar de mujer objeto. No es violencia política contra las mujeres que hayan aún docentes que entran el primer día de clases a decir que las mujeres en las universidades lo que están haciendo es ir a buscar marido. No es violencia política contra las mujeres cuando contra las trabajadoras sexuales la policía institucionalmente comete abusos de poder continuo bajo el supuesto de que ellas no tienen voz ni derecho de reclamar. No es violencia política contra las mujeres cuando una joven es violada en la premilitar dentro de un cuartel y los oficiales le mandan callar porque si acudió a una invitación al cuartel se lo estaba buscando. No es violencia política contra las mujeres cuando a una mujer trans se le niega, como de hecho el sistema de representación política en Bolivia lo hace, se le niega a figurar en la cuota como mujer para representar a su municipio, su región, y que si quiere hacerlo debería figurar como hombre. Todas esas formas de violencia que estoy nombrando no son formas de violencia machista política. Y podría continuar con cientos de ejemplos hasta el cansancio. Si son formas de violencia política, ¿por qué entonces nos dicen que violencia política contra las mujeres es únicamente aquella que se comete contra las mujeres que han sido electas dentro del sistema político formal, como senadoras, alcaldesas, diputadas, etc.? ¿Por qué? Quiero explicarles que esto no es casual. Esto es un acto de manipulación. Es una de las recetas coloniales de las ONGs, ONU Mujeres y organismos internacionales, y son recetas que empobrecen el análisis y nos idiotizan. Paso a argumentar punto por punto con Chuis para que se entienda y nos curemos de la simplonería ONGera. La condena contra el feminicidio de la concejala Quispe tiene que ser inscrito como una condena contra las violencias machistas políticas contra las mujeres y no en un apartado aparte. Voy a explicar por qué. Punto 1. Al decir que una forma de violencia es política y la otra es común, se establecen dos categorías que funcionan jerárquicamente. Una es más grave que la otra. Una recibe más atención que la otra. Una es declarada común y corriente y la otra es declarada política. Ese es el primer error. Segundo error, se despolitizan las violencias machistas contra las mujeres, siendo que ambas formas tienen la misma matriz de poder. Es tan político el sopapo contra una joven para que no se vista de acuerdo a su libertad, como la amenaza contra una concejala para que renuncie al cargo. En ambos casos, se está mandando el mismo mensaje contra libertades y soberanías que son complementarias. No es que las libertades de las mujeres que están dentro del sistema político formal son importantes y las libertades de las mujeres que están en la calle no son importantes. Son complementarias. Son complementarias. Esa es una cosa que tenemos que entender. Y al decir que son complementarias, están concatenadas. 3. Tercer error. Se califica como político únicamente lo que tiene que ver con un sistema de representación que está en crisis. En Bolivia nadie tiene representación política. Por lo tanto, el sistema no logra cumplir sus funciones de representación y ha metido a las mujeres
para rehabilitar un sistema en crisis y las ha metido como cuota biológica y no como cuota ideológica. Están ahí y el sistema lo dice por un hecho biológico y no ideológico, y esas mujeres que forman parte de la representación política no solo no representan a las mujeres, sino que representan al propio sistema patriarcal que juega con su presencia de acuerdo a su propia conveniencia. Un día las incluye, pero calladas y moldeadas, y al día siguiente las mata y las persigue. ¿Por qué estaba la concejala asesinada como concejala? Porque el partido necesitaba cumplir con la cuota. ¿Por qué fue asesinada? Porque una vez cumplida la cuota y ganadas las elecciones, les resultaba inservible, inútil, por demás. A ver si se entiende. Voy al cuarto error. De hecho, el sistema político de la democracia liberal pretende con esta distinción que aceptemos que la única forma de representación política de las mujeres es binaria, biológica e intrasistémica. La representación, para ser tal, tiene que ser parte del sistema de partidos o no existe. Cuando de hecho, continuamente estamos generando formas ingeniosas y nuevas de representación política en la democracia popular y cotidiana que estamos construyendo. Porque siempre nos delegamos responsabilidades, vocerías, como una práctica rutinaria, sin que esas responsabilidades y vocerías pasen sino por un pacto ético e ideológico y no por un pacto biológico. Entonces, la representación política formal es de todas las formas de representación la más pobre, la que menos contenido tiene, la menos ética. Continúo con los errores. Y es por eso que, por ejemplo, los fascismos y las derechas se han dotado de una cantidad de mujeres en sus filas de representación sin ningún problema, para enunciar además ellas un discurso conservador y reaccionario para el conjunto de las mujeres. El caso de Giorgia Meloni, de la vicepresidenta de Milei o de la hermana de Milei, son así 3 ejemplos facilitos, pero que suman una cantidad impresionante. Están ahí. Y dicen, no, yo soy mujer. Yo quiero decir lo que es ser mujer. Yo voy a tomarme el derecho de representar a las mujeres. Hay muchas cosas que pensar. Voy al quinto error de esa tesis. Si tocan a una, tocan a todas. Esa es una consigna súper valiosa que nos ha permitido entender que las violencias machistas son estructurales y nos ha permitido generar formas colectivas de respuesta e interpelación al sistema. Esa consigna viene a ser rota cuando se excluye de ese todas por clasismo, racismo, transfobia, cuando ese todas no significa indias, cuando ese todas no significa trabajadoras sexuales, cuando ese todas no significa lesbianas o no significa mujeres trans. Es decir, cuando el concepto de todas es todas menos las que no me convienen. La segmentación de las violencias machistas entre violencias políticas y violencias comunes recorta el todas, que es el principio principal y transformador de la movilización colectiva. Voy al sexto error, y discúlpenme que lo haga así esquemáticamente, porque en realidad quiero una discusión conceptual. No quiero que es una discusión de ideas la que propongo y no una discusión de simpatías o antipatías. Las mujeres en la política formal se automitifican, y lo he visto en persona y en directo, en muchos casos. Gracias a esa doble categorización de las violencias, ellas consideran que las violencias machistas que sufren ellas son más graves que las que sufren el común de las mujeres en sus trabajos, en sus casas y en sus lugares de estudio. Por eso es que muchísimas de las mujeres del sistema político formal solo se manifiestan contra la violencia machista el momento en el cual ellas lo han sufrido. Y después, bien gracias, se olvidan del tema.
Esa doble categorización, este es el último error que quiero señalar, que es además el séptimo, ha llevado a muchas mujeres en la política formal a ocuparse egocéntricamente de las violencias que se perpetran contra ellas y a colocarse como si fueran la vanguardia o el cuerpo expuesto. Muchas veces las he escuchado decir, si esto me hacen a mí, ninguna mujer se va a animar a ocupar mi lugar. Por lo tanto, mi lugar es heroico. Esa autoheroización invisibiliza la cantidad magnífica de formas atrevidas que las mujeres de a pie, comunes y corrientes, estamos teniendo para interpelar al sistema patriarcal. Formas que son muy efectivas y transformadoras. Estar sentada como alcaldesa de una ciudad no es de hecho transformador. Eva Copa. Estar sentada como presidenta o vicepresidenta de un país no es de hecho transformador. Francia Márquez. Depende mucho de lo que hagas y autoheroizarte por hacerlo siendo mujer es pobreza ideológica. Ahora bueno, ¿qué proponemos? Y que se entienda bien. Lo digo en colectivo, aunque lo estoy enunciando en primera persona. ¿Qué propongo? No propongo minimizar ninguna de las formas de violencia machista. Es decir, ya que cuestiono la autoheroización de las mujeres políticas respecto de las violencias que sufren las mujeres comunes, no estoy diciendo, ahora las violencias que sufren las que forman parte del sistema político no importan. No, todo lo contrario. Estoy diciendo que es tan grave una como la otra violencia. Por lo tanto, proponemos politizar todas las formas de violencias machistas, porque todas son políticas, en cuanto que en todos los casos se están cometiendo en base a un sistema de poder patriarcal. Proponemos que no hayan dos leyes, como de hecho es en Bolivia, sino una, y que ambas formas de violencia entren bajo el mismo concepto de violencias políticas machistas. Por ejemplo, debería llamarse ley contra la violencia política machista contra las mujeres. Y en las formas de violencia, que son 17, debería estar violencias machistas cometidas contra mujeres que forman parte del sistema de representación política. Y debería ser una de las 17. Hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia mediática, en fin, una de esas, y debería ser parte de lo mismo. Ahora, porque lo importante es entender esto. Toda violencia machista es violencia política. Ahora, no propongo dedicarme a modificar leyes, porque francamente no tenemos tiempo de dialogar con un sistema ya declarado como parasitario, como es el sistema de representación. Es un sistema parasitario que no representa a nadie, pero además donde no hay ideas. ¿Ustedes creen que estos temas le importan ahorita al Parlamento boliviano? No, no les importa un corcho. Entonces no es que yo quiero reformar la ley y que eso va a cambiar las cosas. Entonces no escribo esto para buscar una reforma legal, sino que escribo esto para buscar una nueva comprensión del problema. ¿Por qué? Porque la forma como lo comprendamos en nuestros lugares de lucha es fundamental para el impacto, el empuje y la fuerza de la lucha. En la lucha es donde necesitamos la claridad de ideas. Es igualmente grave matar a una concejal por atreverse a hacerlo, como matar a una trabajadora sexual por atreverse a hacerlo.